¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, una vez más, frente a todos ustedes en estos 30 años de permanencia ininterrumpida ante las pantallas de toda la provincia del Chaco. Y verán ustedes, estamos con una nueva escenografía, nuevos colores, nuevos muebles, nueva decoración, en los estudios de Norte Grande Federal, este canal que está dando tanto que hablar en estos últimos tiempos, y por supuesto, como siempre, a través de Chaco TV y de Gigaret. Pero yendo específicamente al tema que hemos elegido para el día de hoy, habrán visto ustedes en estas últimas semanas cómo los medios de comunicación social de la República Argentina, los estamentos políticos y sociales se han ocupado particularmente del narcotráfico en el país y en la ciudad de Rosario. Esto fue motivado por una balacera que le hicieron a un supermercado de los parientes de una estrella internacional como es Lionel Messi, que dejaron también una nota amenazándolo. Esto motivó, esto generó el interés de todos nosotros. Triste. Y recabando información, fuimos a la UNESCO, fuimos a la ONU, fuimos a los países que han legalizado las drogas para recabar un poco de información. En un informe de la ONU de 2020 destacó que hay 286 millones de adictos en todo el mundo. Una cifra alarmante, pero lo peor es que en la última década aumentó el 26% la adicción. Y Miguel Bachelet, la expresidenta de Chile, que es la alta comisionada de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, puso al aire una cifra que nos alarmó. Del 2010 al 2015 aumentó el 60% las muertes provocadas por consumo excesivo de droga. 450.000 personas murieron por esto. Ella también dijo que la guerra contra las drogas es una guerra casi perdida, como lo han dicho algunos funcionarios en nuestro país. Y nos preguntamos si la prohibición da resultado. Porque con estos índices, con estos resultados, con esto que genera la prohibición de la droga, promiscuidad, delincuencia, criminalidad, tráfico, connivencia, distribución de plata, 320.000 millones de dólares opera el narcotráfico en el mundo por año. Debe ser 3 veces la deuda argentina, una monstruosidad. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no es posible legalizar la droga en la Argentina? Porque pasamos de la mirada represiva a una mirada informativa, preventiva, con una firme participación del Estado como los países que lo han hecho. Canadá, ahora con una prueba por 3 años, Portugal, la más vieja desde 2001, en todas las drogas, no solo en el cannabis, en todas. Suiza, República Checa, Países Bajos. Y los análisis que han hecho es que el consumo sube cuando se legaliza la droga. Pero cuidado, baja la criminalidad, baja la delincuencia, mejoran las libertades individuales de los hombres porque dejan de tener dependencia, termina la discriminación, bajan los índices de hepatitis, bajan los índices de HIV, en las unidades carcelarias bajó del 75 al 45%. Es decir, hay muchos índices que favorecen este tipo de actitudes, pero esto tiene que haber una firme participación del Estado con prevención y con ministerios de salud y sistemas sanitarios que puedan atender y acompañar. Si no, no sirve para nada. Porque creer, como están las cosas, que nosotros vamos a vivir en países sin drogas, es una utopía. Es imposible pensarlo. Pero sí podemos pensar en mejorar la calidad de vida de los chicos, en acompañarlos y en tratar de, por lo menos, neutralizar esto que nos está acosando y este flagelo que nos viene azotando desde hace tanto tiempo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿se puede despenalizar la droga, Juan? Bueno, de hecho,
en Argentina hay un fallo de la Corte, independientemente de lo que uno piense, hay un fallo de la Corte Suprema que establece que el consumo de drogas en un ámbito privado sin que trascienda a terceros no es delito, que el artículo que prohíbe la mera tenencia es inconstitucional, porque afecta al artículo 19 de la Constitución Nacional. Ese es un fallo del 2009 de nuestra Corte Suprema. Esa es la situación. Acá tenemos la fiscal también, pero en general en Argentina de hecho el consumo está despenalizado porque los fiscales no persiguen a personas que tengan tenencias de droga que sea inequívoca que es para consumo personal. Pero falta la legislación. Hay un fallo de la Corte, pero todavía el Congreso no cumplió con su deber, que es ajustar la legislación a ese fallo. Pero bueno, esa es la situación en la que estamos hoy en Argentina. Mucho se habla de connivencia. Sí. ¿Esta falta de acompañamiento de los legisladores es por connivencia? ¿Es porque los atienden debidamente? ¿Porque les ofrece cosas interesantes? Creo que es porque hay creo que es un tema político. La mayoría de la ciudadanía en Argentina no está de acuerdo con la legalización de las drogas. Sí hay la mayoría de los operadores jurídicos, policiales, la fuerza de seguridad, le van a decir que el consumo sí hay que despenalizar. Una cosa es la legalización y otra la despenalización, ¿no es cierto? Son cosas distintas. Los que están con el tema realmente le van a decir que hay que despenalizar porque no pueden, no dan abasto los juzgados federales, bueno, acá tenemos una legislación particular en nuestra provincia donde el microtráfico está bajo jurisdicción provincial. Pero, de todos modos, hay que separar las dos cuestiones, ¿no es cierto? De hecho, sin legislación, por un fallo de la Corte, la mera tenencia no es delito. Sí. María Eugenia, fiscal de drogas, una profunda conocedora del tema y trabajadora de esta cuestión. ¿Sos partidaria de la legalización? ¿No sos partidaria? Si no sos partidaria, ¿por qué? Son dos cosas diferentes. Despenalización es una cosa. La legalización es otra, que no tiene nada que ver, ¿viste? Porque una es en forma particular y la otra va en el contexto de la criminalidad internacional que hay con todo esto, que es una monstruosidad, ¿no? Tal cual como lo dijo bien recién el diputado, nosotros tenemos el fallo Arriola justamente que te dice que siempre que el consumo no sea ostensible, esto significa que vos lo hagas en la intimidad de tu hogar, que cierta cantidad de sustancia que sea escasa, tampoco es una cantidad exorbitante de sustancia, está permitido tenerla. ¿Y qué se refiere a que no sea ostensible? Supongamos que hay personas que están consumiendo en la vía pública, eso ya no sería ostensible. Muchas veces nos pasa que salimos a caminar, bueno, los de Resistencia, nos vamos al Parque de la Democracia, nos vamos a caminar por la Sarmiento y sentimos el olor a la sustancia y vemos que hay personas que están consumiendo. Bajo esos parámetros no están amparados por el fallo Arriola. Así que en esa situación se ponen bajo la órbita de que nosotros podamos intervenir. En esa situación no estarían amparados. Sin embargo, si uno consume en la intimidad de su hogar, podría tranquilamente hacerlo sin que nosotros intervengamos. También existe el ReproCan, que es justamente lo que estábamos hablando, que es el cannabis medicinal. Por lo tanto, yo no veo la necesidad de la legalización de la sustancia, ya que aquellas personas que consideran que necesitan la sustancia, digamos, sí, no sería legal con una receta médica, ¿no es cierto? Claro, siempre, porque justamente lo que escuchamos es que muchas personas quieren adquirir la sustancia por algún paliativo al dolor, algo terapéutico, y sin embargo existen los medios para hacerlo. Ahora, María Eugenia, ¿no es una excusa eso? Yo creo que sí, creo que es una gran pantalla. Nosotros tenemos muchos problemas con el tema del ReproCan porque es el país en donde existe el cannabis medicinal, en donde más cantidades de plantas permiten tener y más cantidad de sustancia permiten trasladar. Nosotros tenemos, nuestra legislación nos permite tener hasta 9 plantas florecidas. En cambio en Uruguay tienen hasta 6 plantas florecidas y en Canadá hasta 4 plantas florecidas. A ver si nos ponemos en orden. Canadá y Uruguay está legalizada
el cannabis, en Sí. Canadá todas. Sí. Y pueden tener menos plantas que nosotros, que no está legalizado. Es una locura. Este es un país grandioso. ¿Eh? Exactamente. Bueno, nosotros lo que es narcomenudeo, muchas veces nosotros intervenimos realizando allanamientos en lugares donde se vende droga, se vende cogollos de cannabis y la persona tiene ReproCan y está autorizada a tenerla, justamente porque para nosotros consideramos que está mal utilizada, mal implementada. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, en realidad arrancaba bien el diputado y también la fiscal, ¿no es cierto?, haciendo referencia al precedente de la Corte, ¿no es cierto?, porque la verdad, y esto para que lo entienda el ciudadano de a pie, o sea, claro. dice, ¿qué es esto de la Corte? Bueno, en realidad la política criminal es algo que es privativo de los poderes políticos, del Congreso y del Poder Ejecutivo. El Congreso, a través de la ley, ahora la 23, ¿no es cierto?, la última, la 737, volvió a establecer como una conducta penal, es decir, ha criminalizado la tenencia para consumo. Esto ya lo había hecho antes, primero la Corte en Basterrica, en la década del 80, declara justamente, en realidad lo que hace es declarar inconstitucionalidad de la tenencia para consumo. Luego viene Montalvo con todo lo que tuvo que ver con esta nueva ley, con lo que fue el gobierno de Menem, y esto que vos referías hoy de la política norteamericana de prohibir, ¿no es cierto?, de la prohibición, algo que ya lo intentó con el alcohol y que no ha funcionado. Y bueno, viene este fallo, pero en realidad fíjense que la Corte tiene cuidado, a pesar de que, por ejemplo, Fait, que en Basterrica había votado en disidencia, él había dicho que no debía, que estaba bien que se castigue la tenencia para consumo, cambia su fallo. Y acá es importante cuestiones que usted refería, y que la Corte lo dice para el sentido común. Pero la Corte es muy cuidadosa, porque se toma el trabajo de decir de que ellos no están diciendo que está legalizada la tenencia para consumo. Toman un caso muy particular donde solamente había cannabis, no había otra droga, no había cocaína, no había... esa era la vía pública cuando lo detienen a Arriola y a las otras personas que lo acompañaban, y justamente pasa en Rosario esto, que es donde la Cámara Federal continuaba castigando. En este caso lo que la ley hacía era aplicar una pena menor con una pena sustitutiva, inclusive que permitía que en vez de ir preso pueda tener una acción terapéutica, es decir, tratar de someterse a un proceso de desintoxicación y de dejar la drogadicción. ¿Cuál es el problema en realidad que está detrás de esto? Y yo creo que por ahí es lo que la Corte deja entrever. Acá hay problemas serios que tienen que ver con otros ámbitos que vos bien referías, el Ministerio de Salud, si la salud pública está en condiciones, la salud pública de enfrentar los problemas que traen la enfermedad, porque es una enfermedad, como lo es el alcoholismo, como lo es mucho más grave el tabaquismo. El tabaquismo está demostrado esto estadísticamente, que los impuestos que se cobran del tabaco y del alcohol no alcanzan para cubrir los gastos que le implica la salud pública. Bueno, esto si lo trasladamos al problema de la droga, también se haría. Pero algo que vos referías y que ha pasado ahora con el fenómeno Rosario, todo lo que tiene que ver con la narcocriminalidad, ¿no es cierto?, con estas mafias, con todo este problema, y bueno, cómo se empieza a desandar eso. Y bueno, es una vía la legalización. Bueno, claramente un fallo de la Corte no lo va a solucionar. Esto es un problema que lo tiene que solucionar el Estado a través del Congreso y a través del Poder Ejecutivo. Sin duda. Mujica dijo el otro día, bueno, como en Uruguay se legalizó la marihuana, que esto no es mágico. Y aún los países que legalizaron están evaluando, y lleva mucho tiempo, con una gran participación, como dijo Urturi, del Estado y mucho aporte de dinero. Ahora, nosotros estamos hablando de una decisión de la Corte del año 2009. Sí. Y yo dije que en 10 años el consumo de droga aumentó un 26%. Sí. Y estamos esperando, ¿qué? Para legislar, para avanzar en todo esto. Bueno, se avanzó legislativamente. Se avanzó en el sentido que antes teníamos una prohibición extrema, y organizaciones como Mamá Cultiva y demás hicieron que se tenga en cuenta la mala evidencia científica, hicieron que se tenga en cuenta el consumo del cannabis medicinal, y también la parte industrial y de generación de empleo y de divisa, el cáñamo industrial, que es un derivado también del cannabis, pero que se usa, como su nombre lo dice, para la industria, pero que también estaba prohibido en Argentina. Una prohibición medio absurda era esa, pero estaba prohibido. Entonces, se avanzó en la legislación en el año 2017 con la legislación del cannabis medicinal. Hoy, bueno, eso ya no se discute más. A mí me tocó ser legislador nacional. Yo en principio no me gustaba la ley, no estaba a favor, pero cuando vi
los niños, adultos con epilepsia refractaria y el efecto que hacía el cannabis medicinal y que no había otra forma de parar, bueno, después que otra cosa me hizo abrir los ojos, el gran lobby en contra del cannabis medicinal por parte de los laboratorios. Nos venían a ver a los diputados para que no aprobemos la ley. Eso fue terrible. Pero bueno, ahí había un niño que lo vimos en un estado muy afectado por la epilepsia refractaria. La madre nos decía que llegaba a tener más de 50 episodios por día. Bueno, y la forma de parar era, no se erradicaba la cosa, pero mejoraba con el aceite de cannabis, concretamente. Bueno, hoy es una industria. El Estado está atrás de esa industria, en Jujuy, en Corrientes, acá en el Chaco todavía no, pronto creo que va a estar. Hoy ya no se discute más, hoy ya es una industria farmacéutica. A cualquier hospital en Jujuy, si a usted le duele la cabeza y vale, le van a dar gratis. Hoy, lo mismo está pasando en Corrientes, en Chubut, en distintos lugares. Ya se está montando una industria. Se está generando empleo y se calcula que va a generar un ingreso importante de divisas en poco tiempo para Argentina. O sea, ahí hubo un cambio. Nosotros tenemos disociado esto. Lo que no hay en Argentina es una legislación que ampare el consumo recreativo como sí está en Uruguay, ¿no es cierto? Claro, esas son cosas distintas. La mayoría de la población está en contra y yo creo que eso es lo que para al Congreso de una reforma mayor. Ahora, ¿cuál es el índice porcentual o porcentualmente, a tu juicio, ¿no es cierto?, donde hay más de 200 y pico de diputados nacionales que puedan acompañar una reforma, un estudio, un apoyo y fundamentalmente fondo para atender esta problemática? Bueno, tenemos dos casos que hay que ver, ¿no es cierto? Uno, bueno, ¿qué pasa con el cannabis medicinal? Acá la fiscal nos dice que hay algunos que mal utilizan esta licencia, digamos, para vender ilegalmente el cannabis. Bien. No solamente para vender ilegalmente, sino también para consumirlo ilegalmente. Después hay que ver, por eso ahí tenemos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el porcentaje? Que tenemos un campo de y luego tenemos un vecino, que es Uruguay, que fue el primer país en el mundo. Mujica era el presidente, que vos decías, comienza con esta legislación porque dice la guerra contra las drogas está perdida, pero nadie hace nada. Entonces, que aplica una lógica, que dice Mujica. Bueno, entonces legalicemos la marihuana. ¿Los resultados cuáles fueron? El 22% de la población estaba a favor de la ley, más del 60% en contra. Hoy se invirtieron. Hoy, después de la cosa, la mayoría está aprobando, según las últimas encuestas, aprueba el plan de Mujica y el resto está... es una minoría la que está en contra de la legalización. Y ahí sí hay un dato, El Estado uruguayo puede decir, bueno, nosotros somos los que combatimos el narcotráfico, le sacamos 22 millones de dólares. ¿Por qué? En 5 años. ¿Por qué? Porque es lo que recaudaron. Es lo que recaudaron, tal cual. Entonces ellos saben perfectamente cuánto se les sacó. Bajó la criminalidad, aumentó el consumo, como bien lo dijiste al comienzo del programa. ¿Qué pasó? Aumentó el consumo, bajó la criminalidad, menos violencia, menos muerte por tráfico. Son elecciones. Estamos hablando fuera de pantalla contigo que vos estás apostando fuertemente a la prevención para disminuir esto. Bueno, esa es mi creencia. Yo lo que te comentaba era que yo soy Fiscalía de Investigación. Nosotros, Fiscalía, lo que hacemos es aplicar penas. Sabemos que las penas no es la solución, mucho menos a esta clase de situaciones. Acá el tema es la prevención. Y lo que falta acá en la Argentina es justamente prevención. Como te contaba, hace 26 años no se hace una fuerte campaña de prevención. Yo había traído un video para mostrar. ¿Cuántos? 26 años.
En el 96 fue la última vez, ahí hay uno, ese es la última campaña fuerte que se hizo para la prevención de estupefacientes, donde es un médico que depende del Ministerio de Salud, que le cuenta, probablemente la hayan visto porque tuvo mucha repercusión. Yo en esa época tenía 6 años, así que, pero me recuerdo porque llegó hasta, yo soy originalmente de Villa Bertet, y eso llegó hasta Villa Bertet. O sea, fue una campaña fuerte que llegó a todas partes del país. Pero quedó en el olvido. Quedó en el olvido, por supuesto. Entonces, muchas veces lo que yo pienso es que lo que hay es desinformación y hay falta de prevención. No creo que haya tanta gente que esté a favor del consumo de estupefacientes, sino que lo que hay es un desconocimiento. Hoy vemos que te venden a la marihuana, tiene muchísimas propiedades, creo que es hasta mejor que otras plantas que son mucho mejores que la marihuana, que se usan para absolutamente todo. Si te duele una uña, te recomiendan el cannabis medicinal. Si te duele la espalda, te recomiendan cannabis medicinal. Sí, y en realidad no hay ningún estudio. Te duele la columna, Sí, te dan, y realmente no hay ningún estudio que sea para eso. Y la ley de cannabis medicinal justamente se utilizó para otras enfermedades que realmente amerituaban dictar una ley. Sí, la epilepsia refractaria, los dolores con el tema del cáncer y el Parkinson, pero no, claro, no para las cuestiones que hoy se está utilizando. Bien, señores, vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito.